parece? ¿Te gusta? Más iniciado. O sea, te sale el texto ahí fuera de cuadro. Silencio en la casa, la toma. Cámara. Acción. Cuando terminé La Ventana, mi anterior película, comencé a trabajar en una historia sobre la locura. Es un tema que, bueno, me interesa. Trabajé 6, 7 meses y paré. Y la dejé porque era demasiado dramático, o sea, era un tema demasiado denso, demasiado oscuro. Hasta que leí uno de mis evangelios, o sea, mi Biblia, que es las entrevistas que hizo Truffaut a Hitchcock, y encontré una frase que venía justo para lo que yo sentía respecto a la historia que estaba trabajando. Hitchcock decía: los que creen que Psicosis es sobre la locura se equivocan. Psicosis es sobre el cine, sobre las posibilidades del cine que nos permite a los directores manipular y trabajar los sentimientos de una audiencia como un organista trabaja los sonidos de un órgano, ¿no? Y entonces ahí me cambió totalmente la perspectiva de esa historia y dije, bueno, voy a hacer yo también una película sobre el cine. Y entonces hice una película de género, clásica película de género, con un lenguaje también bastante clásico. El gato desapareció. Vieja, ¿vos escuchás lo que está diciendo? Luis, Donatello volvió esta tarde, ¿no? No sé, no tengo idea. Es que tengo miedo. Verónica, tengo miedo. Si pasa otra vez, yo no sé qué hago porque tengo la misma... El gato desaparece trata sobre la locura y dónde está la locura. Es simplemente la historia de un tipo que sale después de estar internado en una clínica, después de 8 meses más o menos, su encuentro con su mujer, todo lo que le pasa en la relación, lo que le pasa a su mujer, que el punto de vista de la película es de la mujer. Primero se ha quedado sola un tiempo mientras este hombre estuvo internado. Es cómo recibirlo, tratando de aparentar que nada pasa, que todo está bien. Y en ese estar bien, chequea que hay pequeñas cositas que, ¿cómo se nombra? Porque en realidad, si los nombro, no tienen que ver con la locura, pero mi personaje sí percibe que hay algo ahí. Con respecto a este tipo, el primer día que llega, el gato lo recibe al tipo de una manera media violenta y en un momento más el gato no se lo vio más, desapareció. En realidad se trata de un gato que desaparece. No, yo miro así porque ¿sabes qué pasa? Justo Carlos cruzo la cámara justo. Sí. No, pero mira acá arriba. Arriba, bueno. ¡Acción! No, ahí. Y cuando te vas, decís, hay una sorpresa en casa. Nos habíamos propuesto seguir esta línea de tratarlo como una película de género y a medida que fuimos avanzando en la peli esto se fue profundizando. Me parece que fue cada vez más tratar de buscar de que la imagen de la película sea fiel reflejo de las emociones del personaje principal de Beatriz, que es la que lleva la línea narrativa de la película. ¿Qué pasa? No, me asusté. Y en ese camino nos fuimos alejando un poco de ciertas cosas realistas y me parece que eso está bueno porque la película ganó narrativamente, digamos. Contrariamente a mis películas anteriores, que tenían como una especie de aire de azar, de que las cosas pasaban y que a veces... que no era tan así, también estaban construidas, pero eran más libres. En este caso fue toda una producción, la puesta en escena, los cuidados de la imagen, de la actuación, obviamente del libro, eran todo una construcción, una labor de ingeniería. Cerrando la puerta, estos papeles los podés dejar ahí. Sí, o sea, muy llevo. lejos. Y ahí directamente cuando haces la acción le preguntas. Más abierto, ahí. Atentos. Muy dinámica, ¿eh? Acción.
Es una producción que tiene un equipo absolutamente mínimo. Éramos muy pocas personas, éramos 18, 17 personas en el equipo técnico. Entonces sí, fue un desafío muy importante productivamente. Él en general prefiere un equipo cercano, digamos, ¿no? Más íntimo. Creo que además para esta película estuvo muy bien porque es una historia íntima, en un lugar bastante íntimo. Teníamos esta locación que era nuestra locación principal, pero al mismo tiempo esa casa, ese espacio donde teníamos que filmar funcionaba como nuestro depósito de equipo, funcionaba como nuestra oficina de producción. La casa tenía muchos usos y cada vez que teníamos que atacar un ambiente había que reacomodar las cosas para un lado o para otro. No tener problemas con los vecinos, hicimos una conexión con Edenor. En algún momento falló, entonces tuvimos un generador. Cuando todo se normalizó, el generador había que devolverlo. Yo decía, bueno, corramos el generador. Y Fabiana, la asistente de dirección, me decía, sí, correlo. Yo, no, tienen que venir a ayudar todos a correr el generador porque no había quien lo pudiera correr. Entonces hubo que parar la filmación, todos corrimos el generador y después seguimos filmando. Buscamos una casa que se acerque a esas casas siniestras y encerradas tipo Psicosis, que son las típicas casas para una película de estas características. Y encontramos esta casa que proponía otra cosa totalmente distinta, era una casa abierta, luminosa. Y nos parecía que, yendo a contrapelo de los escenarios lógicos de una película de este tipo, podría llegar a trabajar en forma interesante. Me parece que fue un acierto. La locación se buscó durante un tiempo, durante unas 4 o 5 semanas, y teníamos 3 locaciones posibles. Quedó esta porque era como la que cumplía más las expectativas del director y el cuento alrededor de la historia que él había hecho. Fue fantástica encontrar esa casa. Muy gratificante, digamos, tener la posibilidad de encuadrarla en distintas situaciones de día, de noche, poder movernos entre las distintas habitaciones, poder ir describiendo esta casa un poco laberíntica, que me parece que también iba bien con el carácter de los personajes. La verdad es que la casa nos ofrecía un montón de posibilidades de trabajarla desde la cámara y desde la luz. Creo que está bien aprovechado en la película y lo sentimos como algo que realmente la hizo ganar. La casa nos definió el arte de la película. También la idea era no hacer una cosa convencional. Por eso apareció esta casa, que es como una casa muy diseñada, pero que además tenía la posibilidad de encuadres muy ominosos, es decir, de encuadres que te permitían pensar en algo que te produce inquietud o un poco de miedo, digamos. Es una casa que tiene mucho aire, tiene mucho espacio, mucha luminosidad y fundamentalmente mucha profundidad. O sea, vos veías un cuarto y ves otro cuarto y ves otro más al fondo. Y al trabajar nosotros en Super 35, Cinemascope, esas profundidades de campo empiezan a funcionar bien con este escenario. Necesitábamos que el cuadro viera un poco más. Y de hecho, incluso en los primeros planos, nunca nos fuimos demasiado cerca de las caras de los personajes, sino que siempre tratábamos de tener fondo. O sea, de que los planos fueran en angular y que el fondo estuviera presente porque nos parecía que sumaba al dramatismo. Al mismo tiempo también tratar de estar siempre un poquito más abajo de los ojos del personaje para que lo que se sintiera arriba de ellos fuera el techo, que en cierto punto los hacía sentir un poco más oprimidos, si se quiere, digamos. Para mí también fue muy difícil. Beatriz es una actriz impresionante, una técnica actoral, pero descomunal. Yo no recuerdo haber trabajado con alguien así. Es una especie de reloj suizo, ¿no? De mecanismo de precisión absoluto, donde puede asimilar todos los detalles, todas las modificaciones y hacerlo absolutamente igual en la segunda toma y en la tercera toma. Hablamos para el comienzo un poco lo que daba Mia Farrow en El bebé de Rosemary, o sea, una persona muy naif, muy ingenua, muy vulnerable, muy frágil. Elaboré mi personaje a partir de cosas muy puntuales que me pedía Carlos, pero cosas muy chiquititas, como por ejemplo que tuviera siempre una leve sonrisa. Además me había dicho que mi cara le daba fragilidad y a su vez le daba fortaleza. Como que dentro de esa fragilidad yo podía ser fuerte. Nunca me voy a olvidar porque volví a mi casa, me miré un rato largo en el espejo tratando de ver eso que él decía que yo tenía.
Eso para el comienzo del personaje. El personaje hace un tránsito hacia zonas mucho más exaltadas y dramáticas, ¿no es cierto? Había algo que a mí me asustaba mucho cuando yo era chica, que cuando lo recuerdo me sigue emocionando, que era el temblor de la tacita y el plato en la que mi abuelo tomaba su merienda. Cuando empezó a temblar eso ahí arriba, tuvo resonancias en mí del temblor de la taza. Y bueno, después se mezcló con lo que de verdad veía y ahí el actor va haciendo un collage para que dé aquello que tiene que dar, ¿no? Posiblemente sea una de las secuencias más llamativas desde el punto de vista sonoro. Ahí está un poco más reverberado. Es un gato, sí, muy chiquito. La pelea no la vemos, la oímos nada más. De modo que ese es un ejercicio de audición y de imaginación para intentar entender qué es esa batalla que estamos oyendo y su violencia, y incluso sospecho que hay una sorpresa por parte del espectador sobre quién es el ganador de esa batalla. Yo siento que fue una escena de quiebre, lo es en la película y lo fue en el rodaje, porque también fue como el punto donde nos dimos cuenta, bueno, en esto nos tenemos que sumergir, digamos. La situación que me enamoró para hacer el decorado especialmente es esa biblioteca. ¿Y por el apellido? No solo que no existía, que había que producirla, sino que además creo que es un momento como de cruce, ¿no? No es que ocupa un largo muy importante en la película, pero creo que tiene un clima extraordinario cuando él baja todos los libros, porque siente que los libros extrañan su orden, ¿no? Es bien pasional. Luis es un gran actor, pero de otra naturaleza. Luis es fundamentalmente un actor intuitivo, ¿no es cierto? Donde uno trabaja más con los gestos y las emociones en él. La tormenta me todavía está lejana. Que todavía está resolviendo. Deberíamos irnos a una playa. A Brasil. ¿Por qué pensás eso? Se me ocurrió. Donatello, ¿pero qué pasa? Venga para acá a saludar. Sabía que era como un gran ejercicio de cine, que quería manipular la historia para llevar a la gente a un lugar y después ponerla en otro lugar. Entonces, en definitiva, lo que yo tenía que elegir era hacer como lo menos posible para tanta carga que tenía ese personaje, ¿no? Y dar las pistas verdaderas y falsas a la vez que puede provocar este personaje y puede hacer que la lectura de la película te vaya llevando a lugares y tenga esa cosa tan intensa y atrapante que tiene la película, porque dices, ¿a dónde va esto, no? O crees que va y después no sé, y bueno, tenés que verla para verla. ¿Qué es lo que me dice? No me reconoció si era tu idiota. A ver. No sé qué me pasa, Yo tengo suerte con los animales. Salió enseguida. ¿Qué haces, Daniel? Lo hacemos así, ¿no? Filma ya, filma ya. Eso, ahí, dale más. Dale más. Son dos gatos distintos, ¿eh? Digamos, un gato bueno y un gato malo. Sí. El gato malo si ve un perro y se pone como loco. Marguerite. ¡Acción! ¿Qué pasó? Mira, no me reconoció la idiota. No, mirá, ¿cómo no me va a reconocer? Dame ver. Corte, ya está. No, princesa, estoy bien. No. El acierto en esta película fue el color de la peli, fue la cosa medio retro en lo musical. Ajá. Hagamos una cosa, dejemos el si bemol ese sostenido. Hacemos una pasada entonces, dale. Y fue volver al clasicismo con un sonido moderno, volver a esa cosa más retro. La música de tema principal y todo lo que le sigue después es una cosa medio, una música al estilo Andrew Sisters, y tiene un dejo con celestas, marimba como de los 60 americanos. Una cosa muy onírica también, muy etérea, muy volada.
A mí me encantó pensar que ellos dos van a vivir un poco en la locura. Me parece que al final de la película está muy bien. Está muy bien. Tiene que ver con el juego que yo te planteaba al principio, que él me planteó cuando me encontró y me dijo, hizo lo que él contó que quería hacer. Y eso lo hacen los artistas nada más.